My last name is Lee. Bruce Lee. Este es un artículo de Nora Miao sobre Bruce Lee justo después de que Bruce falleció, publicado en Galaxy Pictorial Magazine 1973. Nora dijo: no importa lo que otros hayan dicho sobre su muerte, siento que su fama llegó demasiado rápido y eso pudo haberle causado mucho dolor, e incluso hasta el punto de causar su muerte. Nora también piensa que Bruce está obsesionado con el poderoso poder de la droga, puede ser la razón que lleva a su muerte. Ella dijo que Bruce siempre felicitó a las vitaminas, que son buenos suplementos para la salud. Ya sea en el estudio, en la oficina o en el restaurante, tomaría sus píldoras de vitaminas en su comida. Nora solía burlarse de él: Bruce, ¿por qué hay pastillas de vitaminas por todas partes? Bruce le explicaba incansablemente: este es el último invento de la vitamina B, es decir, qué tipo de vitamina y sus nuevas creaciones, etc. Tragó las píldoras después de su explicación, y luego pareció bastante satisfecho. Nora dijo que la época en que Bruce se desahogaba era durante el rodaje de Way of the Dragon. Hubo una escena cerca del dormitorio del personaje de Nora donde había cuerdas de cortinas de cuentas, accesorios. Esa escena había tomado una docena de veces sin éxito. Bruce se puso furioso y su expresión enojada era como la de Fist of Fury. De repente gritó y golpeó el telón con vehemencia. Todo el telón de fondo se balanceó y las cuentas cayeron al suelo. Toda la tripulación del set estaba casi muerta de miedo y muchos de sus cuerpos temblaban. Nora le preguntó a Bruce por qué había sido tan genio. Bruce se puso las manos en la cabeza y dijo disculpándose: no estoy enojado con ustedes, pero me culpo a mí mismo por no poder dirigirlos. Nora suspiró y pensó: ser famoso demasiado rápido había causado que la mente de Bruce fuera sobrecargada y esto parece ser un golpe mortal. Bruce, que estaba en el tormento de la soledad, le preguntó a Nora por qué le faltaban amigos verdaderos. Nora respondió: tu fama es demasiado grande, de pie junto a ti, otros dirían que la persona está lamiendo tus botas. Si te refutaré, me temo que con tu estado actual, casi no lo aceptarías. Entonces, ¿quién se atreve a acercarse a ti? Nora dijo que Bruce había intentado controlarse y decirse a sí mismo que era un ser humano y no un dios. Sin embargo, después de todo, era un hombre, la presión de su fama y honor era demasiado grande. Ya no pudo soportarlo más. Su estado de ánimo era impredecible y, a veces, incontrolable. Su estado mental se estaba deteriorando y fue atrapado en el mundo de la soledad. Bruce le preguntó a Nora: ¿por qué otros no pueden entenderme? ¿Por qué estoy tan sola? Nora respondió: no te entiende Linda. Bruce dijo: sí, excepto ella, nadie me entiende. Nora preguntó: ¿incluso Raymond Chow no te entiende? Bruce dijo: ¿cuál es el punto que Raymond me entiende pero estaba ocupado cada minuto y segundo? Se sentía desolado dentro de su corazón. Con respecto a la muerte de Bruce, Nora siente un arrepentimiento infinito. Ella dijo: mientras Bruce estaba vivo, trató de buscarme yum-cha, beber té, pero estaba ocupado con mi nueva boutique y rechacé sus ofertas. Si hubiera sabido que él moriría, definitivamente asistiría a sus citas. Ahora, solo podía decir mis remordimientos y arrepentirme de él. Cuando se le preguntó acerca de su pensamiento sobre la muerte de Bruce, esta mujer a quien Bruce consideró como su confidente cercano, dijo: la caída de esta gran estrella es una gran pérdida para la industria cinematográfica. Fue la primera persona que hizo que Hollywood se sentara y tomara nota de las películas mandarinas y las estrellas chinas. Desde el punto de vista personal, era una persona sincera y amorosa. La pérdida de él, al menos, me hace sentir parte de mí se ha ido. Todos nos extrañaríamos mucho. Cuando se le pregunta qué piensa sobre el desmayo de Bruce en la casa de Betty Tin, las personas sienten una imagen incompleta de él, dijo Nora: cuando una persona entra en coma, puede ocurrir en cualquier lugar y cuando una persona muere, también puede suceder en cualquier lugar entonces, donde se desmayó o murió, realmente no importa. Después de todo, él murió, y de hecho, su muerte es una gran pérdida para la industria cinematográfica y el mundo de las artes marciales. Cuando se le preguntó si se compadecía de Betty Tin, Nora dijo: pero aún más compadezco a Linda porque entendió completamente a Bruce, fue la única consolación del alma solitaria de Bruce. Bruce murió y Linda es muy lastimosa, ella es una esposa virtuosa y una madre amorosa.
Hablando de este punto, Nora llora. Después de la entrevista.